En la clase de hoy vamos a desarrollar la parte de la mecánica del sólido que nos permite a nosotros desarrollar todas las leyes de funcionamiento, todas las relaciones que hay entre las distintas variables que dominan un proceso de tensiones y de deformaciones en un sólido tridimensional sometido a un estado triaxial de tensiones en el campo elástico. ¿Sí? Nosotros vamos a desarrollar la parte de elasticidad de nuestra teoría de mecánica del sólido. La parte de plasticidad la vamos a ver tangencialmente, vamos a definir cuáles son nuestros límites, nuestros bordes a los cuales nosotros podemos acercarnos con esta teoría, y vamos a entender que por fuera de esos límites vamos a estar en una situación en la cual nuestra teoría no alcanza para desarrollar completamente las relaciones que existen entre las distintas variables. Para empezar con esto, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir un nuevo lenguaje, una serie de conceptos que hasta ahora no estaban desarrollados. El primero de ellos sí, que es que nosotros tenemos un campo de fuerzas que va a estar solicitando nuestra estructura, y ese campo de fuerzas en este caso va a poder ser en cualquier estado, cualquier dirección en el espacio. Ya no vamos a restringirnos a un plano. A partir de hoy vamos a estar trabajando con estructuras que van a poder tener una geometría absolutamente tridimensional, porque la teoría que vamos a desarrollar es la teoría más general de todas. Luego de eso sí, vamos a empezar a restringir algunas de esas posibilidades para ir obteniendo los resultados de nuestra teoría de elasticidad en un estado plano y en un estado uniaxial como el de una barra o una viga. Entonces, a partir de eso lo que vamos a decir es nuestra teoría, nuestro marco teórico va a tener 4 partes bien claras y bien diferenciadas. Vamos a trabajar con un campo de fuerzas que van a estar siendo aplicadas a este cuerpo tridimensional. Esas fuerzas, como ya conocemos, son entidades que no son escalares, son vectores, y entonces el campo de fuerzas es un campo de tipo vectorial. Vamos a ver que esas fuerzas generan sobre el cuerpo en el cual están aplicados un campo tensorial de tensiones. Ahora vamos a definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de campos de tensiones, de campos tensoriales de tensiones. Vamos a ver que como consecuencia de ese campo de tensiones vamos a generar en la pieza deformaciones asociadas a esas tensiones en función del tipo de material constitutivo de la pieza. Y por último vamos a describir que esas deformaciones van a generar desplazamientos en los puntos constitutivos de la estructura a partir de las relaciones cinemáticas. Entonces vamos a tener estos desplazamientos, nuevamente son vectores. Los vectores, por ejemplo, yo puedo decir que voy de un punto A a un punto B a través de una determinada trayectoria, y esa trayectoria la puedo representar por un vector. Entonces, tanto los campos de desplazamientos, los distintos puntos que constituyen a la estructura, como el campo de fuerzas asociado, son campos vectoriales. En cambio, los campos de deformaciones y de tensiones son campos tensoriales. Entonces, ¿alguien sabe lo que es un tensor? Para empezar a conversar un poquito sobre esta teoría. Sí, es una matriz como el tensor de inercia. El tensor de inercia es un tipo de tensor. No todos los tensores son matrices, porque un tensor es un arreglo matemático que lo que dice es me da información sobre una determinada variable física. En función del grado de ese tensor, puede calificarse, por ejemplo, con un grado 0, grado 1, grado 2, grado creciente. Y es un tensor de grado 0. ¿Qué es un tensor primero? Es un arreglo matemático que me permite definir una serie de variables físicas. El grado de ese tensor va a ser la cantidad de variables que se requieren para que yo pueda definir una componente de ese tensor. Entonces,
Un tensor de grado 0 es un escalar porque alcanza con definir la magnitud de, por ejemplo, la masa de un cuerpo y no necesito ninguna otra información adicional. En cambio, un vector, para poder definir una componente de ese vector, voy a necesitar una variable más, que es la dirección en la cual se está generando esa componente de ese vector. Entonces, se dice que ese es un tensor de grado 1. Un tensor de grado 2 es aquel que se requieren dos variables, es decir, un sistema de referencia que ya me permite identificar a mí en qué dirección están esas dos variables, de manera tal de poder representar el estado de tensión completo. En ese caso sí sería una matriz, por ejemplo, un tensor de inercia. O un tensor de tensiones, o un tensor de deformaciones. Voy a necesitar más información que la que se requiere para definir un vector, para poder identificar una componente dentro de ese tensor. Los campos de fuerzas y de tensiones son campos estáticos, porque seguimos trabajando en estática, no tenemos en este caso fuerzas dinámicas asociadas a nuestras estructuras, en tanto que los campos de desplazamientos y de deformaciones son campos geométricos, porque tienen las deformaciones se van a producir o no se van a producir en función de las restricciones a los desplazamientos que me van a dar, por ejemplo, los apoyos o distintos vínculos. En consecuencia, esta es lo que vamos a ir viendo en esta segunda parte del curso. Y vamos a empezar a desarrollar todas estas tensiones, todas estas deformaciones asociadas a esas tensiones producidas por los campos triaxiales de fuerzas. Para eso vamos a utilizar una notación bastante específica que se denomina notación indicial. ¿Cómo funciona la notación indicial? Supongamos que tenemos un punto en el espacio, que está caracterizado aquí por ese puntito negro. Lo primero que vamos a decir es, para poder identificar la posición de ese punto, yo lo que necesito es un sistema de referencia. Entonces vamos a colocar un sistema de referencia, x1, x2, x3, y fíjense que voy a utilizar una misma letra y un índice creciente que va de 1 a 3 para definir ese sistema de referencia. ¿Podría utilizar X y Z? Sí, podría utilizar X y Z, pero no estaría utilizando a partir de ese sistema que cambia el nombre de la variable, de la variable asociada al eje de referencia, no estaría utilizando lo que se denomina notación indicial. Entonces, permítanme, créanme por ahora, que vamos a decir que tenemos un sistema de referencia que es X1, el eje que está saliente al plano de la pantalla, X2, el que va de izquierda a derecha en el plano de la pantalla, y X3, que va de abajo hacia arriba, es un sistema ortogonal de ejes. Entonces, este punto que yo tengo dibujado aquí, lo podría caracterizar con un vector posición, ¿verdad? Que una el 0 en mi sistema de referencia con ese punto. Ese vector no va a poder ser un escalar, porque yo lo que necesito no es solo la magnitud de la distancia que hay entre el 0 y el punto, sino que necesito conocer también la dirección en el espacio, de manera tal de poder identificar exactamente cuáles son las tres coordenadas que tiene ese punto en este sistema de referencia que acabo de definir. Entonces, ¿cómo podría yo identificar las coordenadas de ese punto? Bueno, una vez que yo dibujé ese vector lo puedo descomponer en sus coordenadas en función de este sistema de referencia. Va a tener una proyección en el plano, y esa proyección en el plano a su vez la voy a poder proyectar sobre el eje X1 y va a tener una componente X1 por T1. Vamos a dibujar aquí. Esta componente, a ver si se ve. Estoy queriendo dibujar, pero no está funcionando la manito. Bueno.
voy a poder tener, decía, una componente en el plano x1, x2, proyectada sobre el eje x1, va a tener una componente que va a ser x1, este valor, por el versor asociado al eje x1. ¿Qué es un versor? Un versor, vamos a recordar, era un vector unitario que me permitía caracterizar un sistema de referencia. Va a existir un vector unitario en coincidencia con la dirección x1, otro vector en coincidencia con la dirección x2 y un tercero con la dirección x3, a los cuales vamos a llamar t1, t2 y t3. Y entonces podemos decir que nuestro sistema de referencia podemos caracterizarlo a partir de esos tres versores ortogonales entre sí. Esa es la base del sistema de referencia. Entonces esta posición R, esta posición que está caracterizada por el vector R, la podemos identificar como la proyección en la dirección x1, que es el módulo de la proyección en la dirección x1 por t1, el módulo de x2 por t2 y el módulo de x3, que sería aquí en este plano x2, x3, por t3. Entonces este vector lo puedo escribir como x1 por t1 más x2 por t2 más x3 por t3. Entonces yo voy a escribir acá R. Es igual a x1 por t1 más x2 por t2 más x3 por t3. Donde t1, t2 y t3 son los versores del sistema de referencia. Con esta información yo ya puedo identificar claramente la posición de este punto. Bueno, ahora vamos a intentar describir cómo se utiliza la notación indicial. Yo podría mirar esto que acabo de escribir aquí como una ecuación, ¿sí? Olvidarme de qué es la posición de un punto, no es relevante a la hora de identificar cómo funciona la notación indicial. Lo que sí veo es que tengo un número que varía de 1 hasta 3. Por ejemplo, en este caso tengo 1, son los subíndices de la proyección del vector R en la dirección x1, 2, 2 es el subíndice de la proyección del vector R en la dirección de x2 y 3, 3 es el subíndice de la proyección de R en la dirección de x3. Entonces, podría yo reescribir esta ecuación como R igual a la sumatoria para I variando de 1 a 3 de xi por ti, ¿verdad? Por ejemplo, digo i vale 1. Entonces, si i vale 1, este producto se transforma en x1 por t1, que es esta componente que tengo aquí, más i vale 2, es x2 por t2, esta componente que tengo aquí, más i vale 3 es x3 por t3. En consecuencia, yo podría escribir este vector también como una sumatoria. Ahora, en notación indicial, lo que se estila es obviar, escribir la sumatoria y decir, esta ecuación es equivalente a decir que R es igual a xi por ti con i variando de 1 a 3. ¿Se entendió cómo funciona la notación indicial? Bueno, en ese caso, esta ecuación es lo mismo, es idéntica que escribir esta que tengo aquí. A este índice que me permitió a mí sintetizar todos los términos de un lado de una ecuación, esto es una ecuación, tengo todos los términos sintetizados o condensados de esta manera en este lado de la ecuación, se lo denomina índice repetido. ¿Sí? Es esto que está escrito acá.
yo pude caracterizar que ese vector R lo puedo escribir como xy por ti con y variando de 1 a 3 y se lo llama, o se lo denomina índice repetido. Me permitió condensar esta ecuación en esta que tengo acá. Ahora, permítanme también presentarles una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿sí?, que tiene muchos subíndices. Ya van a ver que esto luego representa una parte de una ecuación que corresponde a la teoría de elasticidad, pero hoy no es una cuestión que sea tan relevante. Lo que queremos es simplemente mostrar cómo funciona la notación indicial. Entonces, supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones que tengo acá. Voy a tomar la primera de ellas y la voy a mirar con ese mismo foco, pensando que voy a tratar de identificar qué varía de 1 a 3. Entonces yo voy a ir escribiendo y vamos a ir identificando juntos cuál puede ser el índice repetido que tiene esta ecuación. Este es dx1 o diferencial x1 es igual a un lambda 1,1. No se preocupen de cuál es el significado físico de esto, porque lo que estamos es presentando la notación simplemente. Lambda 1,1 por di1 más lambda 1,2 por di2 más lambda 1,3 por di3. Ahora, ¿cuáles de estos son los términos que varían de 1 hasta 3? Acá tengo 1, 1, 1, 1, 2, 2. Acá tengo uno que varía de 1 a 2. 1, 3, 3. Entonces, hay un subíndice que varió de 1 hasta 3. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Entonces yo podría condensar esta ecuación y decir, bueno, ahora la voy a escribir condensada, utilizando la notación indicial, sin escribir la sumatoria. Ya aprendí que no la necesito la sumatoria, pero este índice que varía de 1, 2, 3, le voy a poner ahora diferencial x1 es igual a lambda 1 J le voy a poner. A ver, vamos a cambiar el color. J, porque no necesariamente tengo que utilizar el índice I. No es mandatorio, puedo utilizar cualquier letra. Es un formato de escritura que me permite condensar términos. Entonces ahora voy a decir es lambda 1J por DIJ. ¿De acuerdo? A ver, ¿lo hizo bien la profe o metió la embata acá? Supongamos que J varía de 1 a 3. Entonces, si J vale 1, ¿qué es lo que tengo? Si J vale 1, tengo lambda 1, 1 por DI1 más, ahora J vale 2. Si J vale 2, tengo lambda 1, 2 por DI2. Y si J vale 3, tengo lambda 1, 3 por DI3. ¿Sí? Estoy viendo la ecuación original. Entonces, esta ecuación condensada, utilizando un índice J repetido, es lambda IJ por DIJ. Bueno, ahora quiero ver qué pasa con esta segunda ecuación. Esta segunda ecuación lo que tiene es que tiene una diferencia que es lambda x2
dx2 es igual a lambda 2, 1 por di1, lambda 2, 2 por di2. Voy a reescribirla. Lambda 2, 3 por di3. Entonces ahora voy a escribir. Estoy en dx2, lambda 2, 1, di1, lambda 2, 2, di2, lambda 2, 3, di3. O sea, en este caso tiene la misma pinta. Directamente ni me preocupo, es dx2 es igual a lambda 2j por dij. ¿Sí? Lo único que cambió es que acá tiene un subíndice 2. Y para esta tercera, tranquilamente sé que puedo escribir que es dx3 es igual a lambda 3j por dij. Porque es lambda 3, 1, di1, lambda 3, 2, di2, lambda 3, 3, di3. En consecuencia, esta tercera ecuación también la puedo condensar de la misma manera. Y acá vamos a escribir la ecuación condensada de la primera ecuación para que nos queden las tres. Entonces, este era lambda 1j, esto es un 1, vamos a borrarlo bien porque si no va a ser una chanchada, no se va a entender. Es lambda 1, la dx1 es lambda 1j por dij. Esto es una j. ¿Sí? Y ahora veo que pude condensar tres ecuaciones utilizando el mismo subíndice, j variando de 1 a 3, de esta manera. Pero veo que este sistema también tiene algo que varía de 1 a 3. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Voy a cambiar de color para ver si lo podemos resaltar un poquito para que sea más evidente. Yo acá tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y a diferencia del índice J, ahora podría yo definir un índice que no me condensa términos dentro de una misma ecuación, de un mismo miembro de una misma ecuación, sino que tengo un subíndice que yo podría generar en un sistema de ecuaciones que me permite condensar ecuaciones, y ese índice debe aparecer en ambos términos de la ecuación, en ambos miembros, ¿sí? Tengo 1 de un lado, 1 del otro lado del igual, 2 y 3. Entonces ahora voy a generar un subíndice i, porque fíjense que lo hice a propósito, le cambié el nombre, ahora el índice repetido era j, y voy a generar un nuevo índice que me permite condensar ecuaciones, que también varía de 1 a 3, que le voy a poner i. Entonces, ¿cómo quedaría este sistema de ecuaciones cuando yo lo condenso? Este sistema es equivalente a decir dxi es igual a lambda ij por d i sub j. Y fíjense qué pequeñito quedó, es esto que está escrito aquí, que me permite condensar todo este sistema de ecuaciones utilizando este sistema de la notación indicial. En ese caso, cuando yo tengo un índice que me permite condensar ecuaciones, que está el índice en ambos miembros de la ecuación, en todas las ecuaciones, ese índice se llama índice libre, que es el que me permite condensar ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Índice repetido era aquel que me permitía condensar términos dentro de un mismo miembro de una ecuación. Bien, ahora voy a volver entonces a dejar de compartir la pantalla, si veo el chat por si hay alguna pregunta. RI. No vi cuándo fue que estábamos hablando. ¿Se entendió después?
la duda o repetímelo, Juan, porque no sé. No sé en qué momento sería la consulta. Activen el micrófono porque como estoy no pudiendo presentar la presentación a través del Big Blue Button, así que lo estoy compartiendo pantalla y entonces no veo el chat al mismo tiempo. Pero si se entendió, genial. Bueno, entonces continuamos. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Nadie tiene una consulta? Sí. O sea, solamente se suprime el término de sumatoria. Sí, pero además tiene la particularidad que hay distintas características. Los subíndices repetidos son los que permiten, uno podría decir que tiene una sumatoria que te permite condensar los términos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí no sería un problema decir, bueno, es simplemente una sumatoria y escribir la sumatoria. Ahora, cuando tenés dos índices, uno que te permite condensar las ecuaciones y otro que te permite condensar los términos entre un mismo lado del mismo miembro de la ecuación, ya una única sumatoria no sería simple de suprimir, y por eso este sistema de notación indicial directamente los obvia, y lo que sí hay que tener en claro es que ambos términos tienen que variar cuando estamos definiendo entidades geométricas de 1 hasta 3, no pueden ir más allá de eso. Pueden variar de 1 a 2 cuando estamos en el plano, pero no más de 3 porque tenemos 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. Si me deja, ahora no estoy pudiendo. A ver, vamos a intentar porque me generó un error. A ver, ahí sí. Bueno, continuamos entonces. Ya hicimos unas pruebas de cómo funciona. Van a ver que los primeros ejercicios del práctico que van a presentar el lunes tienen este tipo de ejercitación. Y vamos a recordar lo que habíamos definido como tensión cuando hablábamos de una barra. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos solicitación axil? Yo les había dicho que podíamos definir la tensión como el límite para un diferencial de área tendiendo a cero de la diferencia que había entre las cargas aplicadas en esa área. Por ejemplo, si estábamos hablando de una viga, era toda la sección transversal de la viga dividido esa variación del área. Entonces encontrábamos la tensión, que en el caso de la solicitación axil habíamos tenido la hipótesis de que era homogénea, constante en toda la sección. Ahora, cuando estamos en un caso tridimensional, es decir, nuestro cuerpo ya no tiene una dimensión que es prevaleciente sobre las otras dos, y a su vez las fuerzas pueden estar en cualquier dirección del espacio, vamos a dar un concepto ligeramente, digamos, que tiene la misma forma, la misma pinta, pero que es un poquito más asociado a la teoría de elasticidad, que es el concepto de vector tensión. Ya no existe una tensión constante de toda esta área, sino que nos vamos a restringir a una área pequeña, en principio de características diferenciales. Para eso hacemos que este delta de área tienda a cero, tiende a un punto esta área, y en consecuencia analizamos, por ejemplo, si yo tuviera una viga en un plano cualquiera, no necesito que sea un plano que sea perpendicular a la cara de la sección, es decir, un plano cuya normal coincida con el eje longitudinal de la pieza, sino que estamos en un caso totalmente general, entonces vamos a utilizar un plano que está inclinado una dirección alfa cualquiera. Para caracterizar un plano en el espacio, yo lo único que tenía que decir es, bueno, un plano que pasa por un punto va a estar completamente caracterizado cuando yo digo pasa por este punto y tiene un vector normal al plano, mu, que me caracteriza por completo la posición. Cuando yo corto mi cuerpo con ese plano, que tiene una normal mu, lo que voy a decir es, bueno, en ese punto, en el entorno de ese punto, se van a generar tensiones.
tensiones de este tipo, que cuando esta área tienda a 0, es decir, cuando este diferencial de área tienda a un punto, si yo tengo un área que es más grande, estos vectores tensión van a responder a las fuerzas que estén aplicadas, es decir, van a ser en distintas direcciones si yo no estoy utilizando esta hipótesis de homogeneidad. En cambio, cuando esta área deja de ser un área de características dimensionales y pasa a ser diferencial, en el entorno de ese punto, es decir, cuando yo me restrinjo a un área diferencial, esa entidad converge a lo que llamamos vector tensión, que es el que me caracteriza la tensión que se genera en un punto cuando yo corto con un plano dado tal que su normal sea B. Ese vector tensión le vamos a llamar sigma B y es el límite para delta de área tendiendo a 0 del cociente entre la variación de las fuerzas respecto del área asociada, es decir, es diferencial de fuerza respecto del área. Esta definición de vector tensión le dio Cauchy allá por el 1800. Ese vector, si uno lo mira, ahora enfoquémonos en este plano alfa inclinado, genérico cualquiera, que tiene una normal mu, no necesariamente debe coincidir con esa normal mu. ¿Por qué? Porque ese estado de tensiones va a depender de las fuerzas que estén aplicadas. Si yo tengo fuerzas que están aplicadas en otras direcciones que no sean coincidentes con la normal, no voy a tener como consecuencia tensiones, vectores tensión que sean coincidentes con esa normal. Entonces lo más genérico de todo es que yo cuando ahora estoy parado, este es el plano alfa, este es el área diferencial en el entorno del punto donde estoy haciendo el análisis, el vector tensión va a tener una dirección que va a ser no coincidente con la normal al plano B. Entonces sigma B voy a poder proyectarlo en la dirección normal al plano. Entonces este vector tensión sigma B proyectado en la dirección B lo voy a denominar como sigma B B o sigma sub B B, y cuando lo proyecto en la dirección del plano se me va a generar una dirección S genérica por ahora, porque fíjense que no le puse a este vector tensión ningún sistema de referencia. Entonces cuando yo lo proyecto en esa dirección S en la que cae la proyección, me va a generar una componente del vector tensión sigma BS. Esta componente se llama tensión normal, vector tensión o componente del vector tensión en la dirección normal, y esta es la componente del vector tensión en la dirección contenida en el plano, le vamos a llamar componente de tensión tangencial del vector tensión sigma B. Entonces ustedes ya saben que así como yo pude descomponerlo en dos vectores, un vector tensión lo puedo descomponer en un vector tensión normal y un vector tensión contenido en el plano tangencial, lo puedo volver a reescribir en forma analítica como la suma de este vector más este vector. Este vector tiene un módulo sigma B B y la dirección coincide con el vector perpendicular al plano, que vamos a asumir que lo podemos caracterizar con un versor de módulo unitario B, y este otro vector tiene un módulo sigma BS por el versor asociado a esa dirección genérica S. Entonces yo puedo decir que este vector sigma B, vector tensión sigma B, es igual a el módulo de la proyección en la dirección normal por el versor asociado a la normal al plano más el módulo de la proyección en la dirección tangencial por el versor asociado a la dirección específica de ese vector en el plano. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Este concepto se entendió? Me paran cualquier cosa. Eso no sería una derivada. Sí, es una derivada, es un límite para un diferencial tendiendo a 0. Es un cociente diferencial, no es incremental. Activen el micrófono porque no veo, mientras estoy con la pantalla compartida no puedo ver el chat. Entonces, si esto se entendió, a ver, vuelvo acá. Si no hay ninguna otra pregunta,
Si esto se entendió bien. Hola, profe. Sí. Yo no entendí. Bueno. En eso que dijo variación de fuerza sobre variación de área, no es una derivada en realidad. O sea, porque ¿qué es variación de fuerza? La fuerza en el área 2 menos la fuerza en el área 1 sobre área 2 menos área 1. No creo que sea No. así. Esto es, ¿cuánto varía la fuerza? Supongamos que nosotros miramos primero con una lupa que no tiene tanto aumento, ¿sí? Estamos en el entorno de un punto, entonces necesitamos tomar, por ejemplo, no sé, 3 centímetros por 3 centímetros de área para ver qué es lo que pasa ahí. Y yo hago un zoom a esa área y ¿a qué está sometido este cuerpo? Está sometido a fuerzas en todas las direcciones, campos de fuerzas en cualquier dirección porque es un estado triaxial de tensiones. Entonces, cuando yo lo miro, veo que, por ejemplo, en este extremo, la componente de la fuerza que se genera tiene esta dirección, en este otro tiene esta otra dirección. No es un módulo de fuerza que sea absolutamente constante, que yo pueda decir, bueno, se encuentra ubicado en este baricentro de esta sección que tiene un área de, dijimos, 2 centímetros por 3 centímetros, una cosa así. Entonces, no existe un valor asociado a este estado único, ¿sí? Existen distintos valores en los distintos puntos. Ahora, cuando esta área no es un área que tiene una dimensión geométrica, sino que tiene una dimensión diferencial, es decir, estoy con este delta de área tendiendo a 0, estoy en un punto, todos esos vectores, al estar mirando con un foco mucho más pequeño, convergen a un valor que es el del valor de vector tensión. Hay un único vector asociado que tiene esa dirección. ¿Ahí sí? Porque estoy en un área que es diferencial. Estoy en un punto parada. ¿Se entendió? Claro, entonces no sería una derivada porque no estaríamos hablando de la función fuerza en función del área. No existiría esa función, sino que eso representa la fuerza aplicada sobre el elemento de área delta A. No es derivada. Diferenciala. Claro, diferencial A, que en Sí, realidad es sí. un diferencial físico, no matemático, Sí. porque no se entra en el dominio atómico. Sí, es un diferencial físico, es un punto dentro de ese volumen tridimensional. Correcto. Seguimos entonces. Ahora supongamos que ese punto, nosotros lo podemos caracterizar como un cubito, ¿sí? Acá estábamos mirándolo en la superficie. Yo tengo un punto y lo estaba mirando desde una cara exclusivamente. Lo cortaba con un plano alfa y lo miraba desde la superficie exterior. Bueno, ahora lo que quiero es analizar ese punto que tiene dimensiones diferenciales. Este lado vale diferencial x2, este lado vale diferencial x1, este lado vale diferencial x3. Es decir, es un punto dentro de ese cuerpo tridimensional en el espacio. Y lo que quiero ver es qué es lo que pasa cuando lo corto con otros planos, porque yo dije que este vector tensión me caracterizaba unívocamente la tensión asociada a ese punto cuando yo corto este cuerpo tridimensional con un plano alfa cuya normal es B. No hay otro vector tensión que surja como consecuencia de cortar este plano y enfocarme en ese punto para ver cuál es la tensión asociada. Ahora, por un punto en el espacio pasan, ustedes saben, infinitos vectores tensión, infinitos planos. En consecuencia, pasan infinitos vectores tensión. Yo ahora corto con otro plano que tiene otra normal B, voy a encontrar otro vector tensión y así sucesivamente por los infinitos planos que pasan por ese punto. Entonces, vamos a restringir un poco tanta variabilidad, porque yo podría decir,
Si corto con este plano, encuentro un vector tensión cuya esta es su dirección y el módulo es de 50 kN. Ahora corto con otro plano que tenga una dirección absolutamente distinta en el espacio y vale, el vector tensión que surge como consecuencia vale 1000 kN y en otro uno que vale menos 12 kN. Entonces yo debería, para poder saber cuál es el estado tensional en ese punto, cortar con infinitos planos. Esa variabilidad, esa incertidumbre la tengo que acotar de alguna manera. Entonces, lo primero que voy a decir es, voy a utilizar un sistema de referencia en el entorno de ese punto, voy a generar mi sistema de referencia, un sistema ortonormal, x1, x2, x3, estoy utilizando los subíndices x1, x2 y x3 porque vamos a trabajar en notación indicial y entonces me resulta útil utilizar una misma letra, podría haber puesto i1, i2, i3 o pp1, pp2, pp3, es indistinta la letra. Lo que sí necesito es que varíen los índices de 1 a 3 para poder condensar luego con el sistema indicial. Entonces, asociados a estos tres sistemas, a estos tres ejes que me conforman mi terna del sistema de referencia, voy a tener versores T1 que coincide con la dirección x1, módulo unitario, T2 coincide con la dirección de x2, módulo unitario, y T3 que coincide con la dirección de x3, módulo unitario. Entonces, los voy a ubicar a esos versores en el centro de esa cara diferencial x1, x2, x3. Y voy a ver qué pasa cuando corto, por ejemplo, con un plano cuyo normal coincide con T2, este que tengo acá. Se me marcan las letras. Esta cara que es cuya normal coincide con la dirección horizontal que ustedes ven en la pantalla. Entonces, cuando yo corto con un plano cuya normal coincide con T2, se me genera un vector tensión sigma 2, ¿sí? ¿Recuerdan que le decíamos cuál era la forma que le decíamos ese vector tensión? Cuando la normal era B, lo llamábamos sigma B. Vamos a utilizar el mismo formato, entonces si ahora mi normal es T2, lo voy a llamar sigma 2. Y ese vector tensión es el que caracteriza la tensión que se genera en el entorno de este punto cuando corto con un plano cuya normal es T2. Ahora, ese vector tensión, dijimos, no tenía por qué coincidir con la dirección de T2 porque respondía al estado de solicitación que está actuando sobre este punto. Entonces, si yo tengo un vector tensión que no tiene por qué coincidir con T2, voy a poder encontrar la proyección de sigma 2 en la dirección T2, ¿sí? Que va a ser la dirección normal al plano. Va a ser sigma 2 en la dirección 2, porque dijimos que el vector tensión sigma B en la dirección B era sigma B, B, ¿sí? Sigue la misma lógica. Entonces ahora le llamamos vector tensión sigma 2 al que surge de cortar el cuerpo con un plano cuya normal coincide con T2, lo llamábamos sigma 2, y su proyección sobre la dirección del versor T2 va a ser sigma 2, 2. Es el vector que es normal al plano, la componente del vector tensión normal al plano. Y dijimos, también vamos a poder dibujar un vector tensión, la proyección de este vector tensión en la cara de ese plano, que tiene una dirección S, que está aquí dibujada con puntos, ¿sí? Pero esa dirección no me queda completamente definida porque va a depender de la dirección en la que están aplicadas las fuerzas, los módulos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar completamente cuál es el estado de tensiones que se me genera al cortar con este plano? Esa componente en la dirección tangencial va a tener una componente que la voy a poder proyectar en la dirección que coincide con el eje x1 y la voy a poder proyectar en la dirección que coincide con el eje x3. Esa proyección sigma 2s le habíamos llamado, a ver, voy a abrir de nuevo mi
herramienta auxiliar. Sigma 2S la voy a poder proyectar en sigma 2 en la dirección 1 y sigma 2 en la dirección 2, en la dirección 3. Entonces voy a obtener un sigma 2, vector tensión sigma 2 proyectado en la dirección 1 y un sigma 2 proyectado en la dirección 3. Entonces este vector sigma 2 lo voy a poder escribir como sigma 2 va a ser, dijimos, se me fue el de atrás, sigma 2 es igual a sigma 2 en la dirección 1, que es una tensión tangencial, por el vector que caracteriza esa dirección, que dijimos era T1, más la componente en la dirección 2, que es la tensión normal, sigma 2,2, por el vector en la dirección 2, más sigma 2,3 por la componente del vector tensión, del vector que caracteriza la dirección 3. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Yo pude decir este vector tensión sigma 2 lo puedo descomponer en tres vectores, en tres direcciones que coincidan con los sistemas de coordenadas, las direcciones del sistema de coordenadas. Una proyección en la dirección 1 de este vector sigma 2 por el versor asociado a la dirección 1, que es una tensión tangencial. Esta es una tensión que es normal al plano, sigma 2,2 por el vector que caracteriza la dirección 2, que es el versor T2, y sigma 2,3 por el versor T3. ¿Sí? ¿Esto se entendió bien? Voy a parar un segundo. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Ese vector tensión que se me generó al cortar con un plano cuya normal es T2, termina siendo la suma de tres vectores, uno normal y dos tangenciales, proyectados en las direcciones de los ejes de coordenadas. ¿Vamos? Hola, profe. Sí. Yo no sé si entendí. Se toma un origen, un sistema de referencia ortogonal cartesiano, y se toma un sistema que consiste en un cubito en el que en cada cara hay una fuerza provocando esa tensión, tensión 1, tensión 2, tensión 3, que Todavía son no las llegué fuerzas ahí. aplicadas Todavía no al llegué ahí. cubito. No. Esto es un volumen, un cuerpo que es muchísimo más grande que este cubo, ¿sí? Pero yo lo que hago es le coloco un sistema de referencia en el centro de ese cubo y como consecuencia de que tengo ese sistema de referencia tengo caracterizados los vectores, los versores asociados a un sistema de referencia, módulo unitario, ortogonales entre sí, y lo que hice hasta ahora es cortar con un plano, hice nada más que esta parte del cubo, todavía no lo generé por completo, solo hice, cuando corté con un plano obtuve un vector tensión sigma 2 y luego lo proyecté en la dirección normal y en las direcciones tangenciales asociadas a ese sistema de referencia. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. O sea, lo fue cortando con planos. Por ahora corté con un plano, cuya normal es T2. Se me generó entonces un vector tensión sigma 2 y lo proyecté luego en sus tres componentes en las direcciones del sistema de referencia. Entonces lo escribí a ese vector tensión como la suma de esos tres vectores, el vector normal y los dos tangenciales. Bueno, pero como bien dijo el compañero, yo acá dije que iba a cortar con distintos planos. Entonces me olvido de esto que acabo de hacer acá y digo, bueno, pero ahora quiero
cortar con un plano cuya normal es T1, a ver qué pasa. Cuando corto con un plano cuya normal es T1, es decir, un plano que es x2, x3, se me genera un vector tensión sigma 1. Ese vector tensión sigma 1, voy a dibujar acá, tengo un vector tensión sigma 1 acá, este es x1, x2, x3, este vector tensión sigma 1, que es este que se está viendo acá atrás, lo voy a proyectar nuevamente en la dirección T1, en la dirección tangencial y lo voy a volver a descomponer en las direcciones cartesianas. Voy a hacer lo mismo que hice recién con el vector tensión sigma 2. Entonces este sigma 1, cuando yo lo proyecto, va a tener una componente en la dirección x1, que es esta, normal al plano, coincidente con T1, y cuando lo proyecto en las otras dos, aquí, así, cuando va a tener una componente tangencial que luego, por ejemplo esta que tengo acá, que luego voy a proyectar en la dirección 2 y en la dirección 3. Voy a dibujarlo así, ahí. Entonces, esta va a ser la componente, esta va a ser sigma 1 proyectado en la dirección 1, esta va a ser sigma 1 proyectado en la dirección 2 y esta última va a ser sigma 1 proyectado en la dirección 3. Es decir, el mismo trabajo que hice con el vector sigma 2 de proyectarlo en la dirección normal y en las direcciones tangenciales coincidentes con el sistema de referencia, lo voy a hacer en esta otra cara. Entonces, cuando escribo este vector de acuerdo a sus componentes, lo que termino obteniendo es que sigma 1, ahora lo voy a poder escribir como la componente de la proyección sigma 1 en la dirección 1 multiplicado por T1 o por el versor T1 más la componente del vector tensión sigma 1 en la dirección 2 por T2 más la componente del vector tensión sigma 1 en la dirección 3 por T3. Y cuando hago el mismo procedimiento, ahora cortando con un plano cuya normal es T3, lo que obtengo es un vector tensión sigma 3. Este vector tensión sigma 3 también lo voy a poder proyectar en la dirección de la normal al plano, en la dirección tangencial, y luego esa dirección tangencial, como hice en el caso de T2 y de T1, la voy a poder descomponer en la dirección T2 y en la dirección T1. Entonces, lo que termino pudiendo escribir es que este vector tensión sigma 3 va a ser el vector tensión sigma 3 proyectado en la dirección 1 por T1 más el vector tensión sigma 3 proyectado en la dirección 2 por T2 más sigma 3 proyectado en la dirección 3 por T3. Entonces ahora miremos un poquito. Físicamente, cuando hice la proyección en la dirección normal al plano, fíjense que encuentro que el subíndice es sigma 2 en la dirección 2. Cuando hago la proyección de sigma 3 en la dirección 3 es sigma 3, 3. Y cuando hago la proyección de sigma 1 en la dirección de T1 es sigma 1, 1. Es decir, las componentes normales de tensiones que coinciden con la normal a cada uno de estos planos son estas, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Y las otras son componentes que me quedan en forma tangencial a cada uno de esos planos, coincidentes con las direcciones de coordenadas, pero tangenciales. Entonces, déjenme reordenar un poquito estas ecuaciones para ver si podemos hacer
algo con ellas, utilizando la notación indicial. Tengo ahora un sistema de un sistema de ecuaciones que tiene una serie de términos, tiene términos que están repetidos de un lado de las ecuaciones, tiene un montón de ecuaciones. Entonces vamos a tratar de hacer entre todos, a ver si podemos identificar cuáles son los índices que podríamos utilizar en forma repetida y en forma libre. Por ejemplo, miremos la primera ecuación. La primera ecuación, lo que vamos a decir es una ecuación que la puedo escribir de esta manera. A ver, tengo algún índice que varíe de 1 a 3. 1, 1, 1, 1, 2. Este ya no varió. El primer subíndice no varió. Ese no lo vamos a utilizar. Pero acá tengo 1, 2, 1, 2. A ver si funciona con la tercera componente de este vector. Tengo 1, 2, 3. Es decir, podría utilizar un índice para condensar estos términos dentro de esta ecuación. Propongamos uno, propongamos que sea i. Entonces tengo 1, 2, 3. Y vamos a decir entonces que sigma 1 lo puedo escribir como sigma 1. Vamos para atrás. Me voy a obviar escribir nuevamente sigma 1. Sigma 1, 1 por t sub 1, t sub i. Le vamos a poner directamente el subíndice i. Sigma 1i va a ser igual a sigma 1 va a ser igual a sigma 1i por t sub i. A ver, con i variando de 1 a 3. Si i varía 1, si i vale 1, es sigma 1, 1 por t sub 1, que es este término, más i vale 2, sigma 1, 2 por t sub 2, que es este término, más sigma 1, 3 por t sub 3, que es este término que está en el último cuando i vale 3. Entonces, pudimos escribir nuestra primera ecuación utilizando un índice repetido i de esta forma. Ahora miremos la segunda ecuación. La segunda ecuación también tiene una pinta bastante parecida, porque yo puedo utilizar, acá tengo un 2, 1, pero tengo 2, 2, 2, 3. Entonces lo que varía nuevamente es el subíndice que está segundo dentro de esta componente, 1, 2, 3, por t, 3. También puedo escribirlo de la misma manera como sigma 2 i por t i. Y por último, este último vector tensión sigma 3 también lo puedo escribir utilizando el mismo subíndice, porque acá tengo 1, 2, 3. Entonces, sigma 3 i por t i va a ser la forma condensada, utilizando la ecuación, la notación indicial, de escribir este sistema de ecuaciones. Y ahora miro y tengo de un lado de la ecuación 1, 1, 2, 2, 3, 3. De un lado y otro, de un miembro y otro de esta ecuación. Y de un miembro y otro de esta, y de un miembro y otro de esta. Entonces podría utilizar un índice libre, J, le vamos a llamar, que me permita condensar todas estas ecuaciones. Por ejemplo, este que varía de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, que sigma J va a ser igual a sigma JI por TI. ¿Sí? Todos los vectores tensión que se me generan como consecuencia
de utilizar un sistema de referencia, los puedo escribir con una ecuación tan chiquitita como esta. Bueno, aquí yo utilicé como índice repetido el índice J y no el índice I que acabo de escribir, pero ustedes ya entendieron que era absolutamente lo mismo. O sea, este vector sigma J, como con la terminología que yo acabo de decir aquí, sigma J es igual a sigma JI por T sub I. Esa es la forma en la cual tenemos que condensar todas las tensiones que se pueden generar en un entorno tridimensional de un punto por un estado triaxial de tensiones. A esta entidad, sigma y J, la podemos escribir en forma de matriz. Esa matriz va a tener en la posición 1, 1 al vector tensión sigma 1 proyectado en la dirección 1, en la posición 2, 2 al vector tensión sigma 2 proyectado en la dirección 2, fíjense que es la normal al plano, esta también es la normal al plano, y va a tener en la posición 3, 3 a el vector sigma 3, que es el vector tensión sigma 3 proyectado en la dirección 3. En la diagonal de ese elemento, que es un tensor de segundo orden, por lo cual lo podemos escribir como si fuera una matriz, vamos a tener todas las componentes de las proyecciones normales, es decir, las tensiones normales a las caras del plano. ¿Qué es lo que van a intentar hacer estas tensiones normales? Van a intentar, si son positivas, bueno, ahora vamos a definirle los signos, pero si tienen esta dirección que está dibujada aquí, va a intentar alejar esta cara de la que está por detrás, es decir, va a intentar alargar esta dimensión x2. El vector tensión sigma 1 proyectado en la dirección 1, que también va a ser una tensión normal, si tiene esa dirección va a intentar también alejar esta cara, y esta va a intentar alejar esta cara de la del fondo de este cubito. Como consecuencia yo voy a tener alargamientos en las tres direcciones. Si las direcciones de estos vectores fueran, por el contrario, fuerzas que tienden a comprimir estas caras, voy a tener acortamientos. Entonces, para eso necesitamos definir los signos, ¿sí?, de estas tensiones, de manera tal de asignarle un significado físico y saber qué es lo que están produciendo. A priori ya podemos identificar que en la traza de este tensor tengo tensiones normales a las caras de este cubo elemental, que son las que intentan alargar o comprimir las caras de este cubo sin generar ningún tipo de distorsión. En cambio, por fuera de la diagonal principal tengo tensiones que son tangenciales a las caras de este cubo, y por ejemplo si miramos esta tensión sigma 2,1, lo que intenta es traerme esta cara del cubo elemental desde atrás hacia adelante, pero esta que está aquí se queda quieta, entonces se me genera una distorsión de manera tal de que este cubo ya, si bien tiene sus dos caras paralelas, ya esta cara no es paralela al plano x2, x3. ¿Sí? ¿Se ve? No sé si estoy pudiendo representarlo porque estoy con dificultades técnicas hoy para dibujar. Esta entidad, este tensor, es lo que nosotros denominamos tensor de tensiones. ¿Sí? Es un tensor de segundo orden que en la diagonal principal contiene las tensiones normales a las caras de este cubo elemental, y por fuera de la diagonal principal tensiones tangenciales, que son las proyecciones de estos vectores tensión. Con este tensor de tensiones nosotros podemos caracterizar los infinitos planos que pasan por este punto. Ahora lo voy a demostrar, pero antes voy a abrir un espacio por si hay alguna consulta. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguna cosa que quiera que repita porque no se entendió, porque no se vio? Bien, continúo entonces.
Una vez que definimos este tensor de tensiones, vimos que podemos encontrar que un vector tensión sigma i cualquiera, en cualquier dirección de estas, 1, 2 o 3, va a ser el tensor de tensiones por el versor que caracteriza esa dirección, ¿sí? Es sigma i es igual al tensor de tensiones por el sistema de versores que me caracterizan la terna de referencia. ¿Esto qué implica? Si yo tengo otro sistema de referencia, voy a encontrar otro tensor de tensiones, ¿sí? Tengamos en mente eso. Nuestro tensor de tensiones nos permite caracterizar la totalidad de las tensiones que se van a generar en este punto, pero está asociado a este sistema de referencia x1, x2, x3. ¿Qué pasa con un vector tensión genérico cualquiera, como este que tengo con este plano alfa inclinado? A ver, yo tengo, voy a volver a dibujar acá. Tengo un cubito elemental de dimensión diferencial x1, diferencial x2, diferencial x3, al cual acabo de caracterizar con un sistema, con un tensor de tensiones sigma y j asociado a este sistema de referencia. Ese tensor de tensiones tiene esta forma, tiene componentes normales y componentes tangenciales asociados a las distintas direcciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero saber qué es lo que empezamos planteando hoy? ¿Qué es lo que sucede cuando yo corto con un plano que no es coincidente con este, sino que es un plano alfa, un plano cualquiera, cuya normal lo caracterizábamos con el vector v? Pasa por este mismo punto. Cuando yo intersecto mi cubo elemental con este plano, lo que encuentro es una cosa así. Esta parte del cubo es la intersección, esto rayado es la intersección entre el cubito elemental y un plano genérico cualquiera cuya normal es v. Entonces es lo que está representado aquí. Eliminamos todo el cubito para no tener tanto ruido de tantas líneas dibujadas, pero sabíamos que teníamos un vector tensión que se me generaba en la cara correspondiente al vector normal x2, es decir, un plano paralelo al x1, x3, otro vector tensión al cortar con un plano paralelo al x1, x2 y otro vector tensión cortar con un plano paralelo al x2, x3. Se me generaban esos tres vectores que yo los voy a dibujar acá. Voy a tratar de seguir las mismas inclinaciones que tenían en este ejemplo para no hacer tanta confusión. Teníamos un vector tensión sigma 2 que después proyectamos en la dirección 2 y en las direcciones asociadas a los otros ejes, un vector tensión sigma 3 al cortar con un plano x1, x2 y un vector tensión sigma 1 al cortar con un plano x1, x2. Ahora, yo corto con un plano alfa cuya normal es b y la intersección es este triángulo rayado que tengo aquí. Entonces estas caras del cubo elemental me quedan cortadas. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de mirar estas caras de adelante del cubito elemental como veníamos mirando hasta ahora, ¿sí? Estábamos mirando las proyecciones de estas caras. En vez de mirar estas caras de acá adelante, voy a mirar las caras de atrás. Las caras de atrás y la cara de abajo, de manera tal de limpiar un poquito el dibujo. Ahora, si yo digo, estoy en el entorno de un punto y seguimos estando en estática y resistencia de materiales, es decir, nuestros elementos podemos decir que tienen hipótesis de equilibrio.
Entonces, si estoy en equilibrio, hipótesis primaria, y tengo este vector tensión sigma 2, cuando yo miro del otro lado, ¿qué es lo que voy a ver? Un vector tensión, que sería este otro plano, es el mismo punto, es como mirar de un lado y del otro del corte cuando yo cortaba para hacer el análisis de los diagramas de esfuerzos internos. Yo miro de un lado, veo una proyección, si miro del otro, veo la otra. ¿Cómo deben ser ambas para que esto se encuentre en equilibrio? Igual y opuesta. Entonces, como voy a mirar las caras de atrás y de abajo de este cubo elemental, lo que voy a dibujar no van a ser los vectores de las caras de adelante, sino que voy a dibujar los vectores que van en el sentido contrario. Por eso tienen un menos aquí dibujado. Podríamos hacer el análisis utilizando sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero nos tendríamos que quedar con esta parte del cubo y mirarla desde atrás. Para hacer el análisis del equilibrio sería un poquito más difícil aún de verlo el diagrama. Entonces, lo que planteamos es, corto con un plano alfa genérico cuya normal es B, se me genera un vector tensión sigma B, que no lo escribí, sigma B. Vamos a borrar esta raya que quedó acá, que creo que caracterizaba el vector B, pero como quedó tan rayado todo, es más fácil dejar solamente un vector dibujado, sigma B, así como dibujamos. ¿Profe? Sí. ¿Qué era sigma B, lo que dijo recién? Sigma B es el vector tensión que se genera al cortar con un plano cuya normal es B. Sigma 1 es el vector tensión que se genera al cortar con un plano cuya normal es T1. Sigma 2 es el vector tensión que se genera al cortar con un plano cuya normal es T2. Y sigma 3 es el vector tensión que se genera al cortar con un plano cuya normal es T3. ¿Sí? Tienen la misma lógica, digamos, siguen el mismo razonamiento, nada más que como este es genérico y no coincide con ninguna de las direcciones coordenadas, lo caracterizamos como sigma B, que es la normal al plano B. Y este vector sigma B lo voy a sacar de acá, lo voy a dibujar como al costadito porque está como muy rayado. Este vector tensión sigma B no coincide necesariamente con la dirección normal al plano porque depende de las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo. Entonces, cuando limpio ese dibujo y represento únicamente esas proyecciones de esos vectores tensión que se me acaban de generar, tengo en la cara de atrás menos sigma 1, en la cara de abajo menos sigma 3, en la cara de atrás, es decir, en el plano x1, x3, pero visto desde atrás tengo menos sigma 2, y en el triángulo que era la intersección entre el cubo elemental y el plano, tengo sigma B. ¿Sí? En gris, más clarito, están los vectores asociados a las direcciones coordenadas. Este es T2, este es T3 y este es T1. ¿Sí? Las direcciones de los versores. Nada más que están dibujados los versores que pasan por las caras de atrás o de abajo de este cubo elemental. Y aquí esa es la dirección normal al plano inclinado B. Entonces, yo dije que estábamos en estática y resistencia de materiales, si bien ya empezamos a contemplar que nuestros materiales como consecuencia de esas fuerzas asociadas se van a empezar a tensionar y vamos a llegar dentro de un par de clases a ver cómo se deforman, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que estamos con la hipótesis de equilibrio válida desde el principio hasta el final de nuestra materia. Entonces, si la estructura está en equilibrio, el cubo elemental que estamos planteando va a estar en equilibrio y la intersección del cubo con el plano, que es esta pirámide que se me forma aquí, también va a estar en equilibrio. Con esa hipótesis de que esta porción del volumen tridimensional va a estar en equilibrio, lo que decimos es cómo garantizamos equilibrio nosotros. Dijimos desde el principio que en el espacio lo que podíamos plantear es que las sumatorias de fuerzas y de momentos fueran iguales a 0, en las tres direcciones coordenadas en este caso porque estamos en el espacio. Entonces lo que vamos a decir es, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? ¿Cuál es la relación que hay entre tensión y fuerza? Lo describimos
al definir lo que era un vector tensión, que, por ejemplo, el vector tensión sigma B es igual al área, a la fuerza aplicada, supongamos FB, F en la dirección B, dividido el área delta A, donde delta A es el área rayada, ¿sí? Ese vector tensión va a estar aplicado en esa área. El vector tensión sigma 1 va a estar aplicado en este triangulito que estoy marcando aquí, que es la intersección entre el plano inclinado y la cara trasera de este cubo elemental, o la cara coincidente con el plano x2, x3. El vector tensión sigma 2 va a estar aplicado en este otro triángulo, que es la intersección entre el plano alfa y el plano x1, x3. Y por último, este vector tensión sigma 3 va a estar aplicado en este triángulo inferior, que es la intersección entre el plano inclinado alfa y el cubo elemental en su plano x1, x2. Cada una de esas áreas las voy a tener que utilizar y multiplicar. Si yo quiero hacer equilibrio de fuerzas, multiplicando el área por la tensión en la cual está aplicada, la tensión multiplicada por el área en la cual está aplicada esta fuerza, me permite obtener esta fuerza. Entonces, la fuerza que va a estar aplicada sobre este triángulo rayado que teníamos en el dibujo que acabo de hacer es sigma B por esta área diferencial A, esta que tengo acá adelante, triángulo que está más cerca del observador. El vector tensión sigma 1, para obtenerlo en formato de fuerza, o la componente de fuerza que representa este vector tensión sigma 1, es sigma 1 por esta área diferencial A1, que es esta que tengo acá atrás. Sigma 2 por diferencial A2 es esta del plano del triángulo que conforma el plano x1, x3. Y sigma 3 por diferencial A3 es esta área que tenemos aquí abajo. Esa sumatoria de fuerzas tiene que estar en equilibrio. Es decir, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por último, también vemos que este vector que caracteriza al normal al plano inclinado B, lo puedo escribir, como es un vector, lo puedo escribir en las componentes que corresponden al sistema de coordenadas. Es decir, B lo puedo proyectar en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3, y va a ser el módulo de B en la dirección 1 por T1, más el módulo de B por la dirección 2 por T2, en la dirección 2 por T2, más el módulo de B en la dirección 3 por T3. Como consecuencia, puedo escribir también que el área diferencial A1 es la proyección del área del triángulo delante en el plano X, en el plano x2, x3. En la diferencial de A2 es la proyección en el plano x1, x3, y el diferencial A3 es la proyección en el plano en la dirección de x3. Entonces, esta ecuación de equilibrio la puedo reescribir utilizando estas relaciones geométricas como esta ecuación que tengo aquí, que si la escribo en formato de notación indicial, miro nuevamente a ver si tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. En consecuencia, puedo decir que puedo condensar con un subíndice, por ejemplo, elijo el subíndice I, y sé que cualquier vector tensión en cualquier dirección del plano lo puedo encontrar como sigma I por B sub I, y como los vectores tensión que caracterizaban el sistema de coordenadas eran el tensor de tensiones por T sub J, ¿sí? La definición que obtuvimos de nuestro tensor de tensiones, el vector tensión de un plano cualquiera lo puedo escribir como el tensor de tensiones por el versor que caracteriza a la normal, al plano en el cual estoy haciendo el análisis, por el sistema de versores asociados a mi sistema de coordenadas. Y por último, como este vector tensión sigma B dijimos al principio que lo podíamos descomponer en una componente normal y una tangencial, vamos a ver cómo podemos escribir
esas componentes normales y tangenciales en función de esta relación. La componente normal va a ser el producto del vector tensión sigma b en la dirección b, y como consecuencia es sigma ij por b sub i por b sub j, es decir, es la dirección del vector dos veces, y la componente tangencial la podemos encontrar simplemente sabiendo que esto tiene una relación de un triángulo rectángulo como el módulo del vector tensión al cuadrado menos el módulo de la proyección en la dirección normal al cuadrado, ambos raíz cuadrada. Si se aguantan unos minutitos más, terminamos con el último concepto que nos permite garantizar el equilibrio. Yo les dije, acá garantizamos equilibrio de fuerzas, pero para asegurarnos equilibrio de momentos, todos estos vectores tienen que cumplir que la sumatoria de momentos que genera cada uno de ellos tiene que ser igual a 0. O sea, la sumatoria de momentos de todos ellos tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué momento me genera, por ejemplo, este vector sigma b? Bueno, va a tener una posición que va a estar en coincidencia con el baricentro de este triángulo. Entonces, lo voy a encontrar en el baricentro del triángulo. Por ejemplo, el vector tensión sigma 1, que es el primero, el proyectar en la cara de atrás. Esta es el diferencial A1 y a un tercio de diferencial x2 y a un tercio de diferencial x3, en este punto voy a encontrar el baricentro de esa área. En ese punto está aplicado el vector tensión, es decir, va a tener un brazo de palanca que va a ser la componente 1,3 va a tener un tercio de diferencial de x2 y la componente 1,2 va a tener un tercio de este lado que es diferencial x3. Como consecuencia, cuando yo hago el cálculo, lo mismo en la dirección de x1 y en la dirección de x2 y en la dirección de x3. Hacer el cálculo de los momentos de cada uno de estos vectores, lo que se escribe de esta manera. La fuerza, por ejemplo, esta es FB diferencial de área, sigma B diferencial de área es FB. Sigma 1 diferencial de A1 es F en la dirección 1. Por el brazo de palanca asociado a estos dos que acabo de decir. F2 va a ser sigma 2 por diferencial de A2 y F3 sigma 3 por diferencial de A3. Cada uno por su posición relativa dentro de estos triángulos. Al hacer el equilibrio de momentos, lo que encontramos es que tenemos una serie de multiplicaciones aquí que podemos trabajar matemáticamente con estas consideraciones. Si yo multiplico un versor por sí mismo, ¿sí? Si yo digo T1 por T1 me va a dar igual a 0. Si digo T1 por T3 obtengo el versor T1 porque es un sistema de referencia ortonormal. Si digo T1 por T2 me da T3 y digo T2 por T1 me da menos T3. Entonces, reescribiendo este producto cuando yo lo distribuyo, ¿sí? Aquí, cada uno de estos lo distribuyo aquí. Cuando lo reescribo teniendo en cuenta las consideraciones que tiene que tener un sistema de referencia con una base ortonormal, el equilibrio de momentos lo puedo terminar condensando de esta manera. Me queda el producto del versor T3 por la diferencia entre la componente 1, 2 del tensor de tensiones, menos la componente 2, 1, más el versor T2 por sigma 1, 3 menos sigma 3, 1, más el vector T1, versor T1 por sigma 2, 3 menos sigma 3, 2. Y todo eso tiene que ser igual a 0, porque estamos en equilibrio de momentos. Si yo exijo esto, tengo dos posibilidades. O T3, T2 y T1 son todos unívocamente iguales a 0, con lo cual el sistema de referencia no tendría la lógica de un sistema de versores de una base ortonormal, porque T1, T2 y T3 son todos distintos de 0, vectores de módulo unitario perpendiculares entre sí, o cada una de estas diferencias debe
necesariamente dar como resultado igual a 0. Esto que me termina permitiendo comprobar que la componente del vector tensión sigma 1 en la dirección 2 tiene que ser igual a la componente del vector tensión sigma 2 en la dirección 1, que la componente del vector tensión sigma 1 en la dirección 3 tiene que coincidir con la componente, el módulo estoy hablando, de la dirección 3 en la dirección 1, del vector tensión sigma 3 en la dirección 1, y por último que el vector tensión 2 en la dirección 3 tiene que coincidir con el vector tensión 3 en la dirección 2. Entonces, se van a definir como tensiones positivas aquellas que coincidan con las direcciones positivas de mi sistema de referencia, miradas desde un punto de vista que coincide con la cara más cercana al observador. Es decir, si yo me paro en esta arista de la cara más cercana a la pantalla de ustedes, y desde este punto de vista miro los vectores tensión que se me generaron en mi tensor de tensiones al cortar con planos paralelos a los del sistema de coordenadas, esas componentes van a ser positivas si coinciden con los semiejes positivos. Este vector tensión coincide con la dirección x2 positiva, el vector tensión sigma 2 en la dirección 3 coincide con la dirección positiva de x3, sigma 2, 1 coincide con la dirección positiva de x1 y lo mismo en los otros componentes. Sigma 1, 1 positivo coincide con esta dirección, sigma 1, 2 coincide con la dirección positiva de x2, sigma 1, 3 coincide con la dirección positiva de x3 y por último sigma 3, 3 coincide con la dirección positiva de x3, sigma 3, 1 con la sigma 3, 2 es este, acá me lo escribí al revés, sigma 3, 2 coincide con la dirección positiva de x2 y sigma 3, 1 coincide con la dirección positiva de x1. Entonces, ¿cómo escribo yo mi tensor de tensiones asociados a este sistema a estas tensiones que se están generando en este punto? Lo escribo como sigma ij igual a, en la diagonal principal voy a escribir las tensiones normales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son las que tienden a alejar o a cortar las caras del volumen elemental. En la diagonal principal, sigma 1, 1, sigma 2, 2 y sigma 3, 3. Y por fuera de la diagonal principal voy a tener las tensiones tangenciales. ¿Por qué se dice que es un tensor de orden 2 este? Porque yo necesito saber no solo el módulo, sino también la posición dentro de esta matriz, de manera tal de identificar qué dirección de este vector estoy yo trabajando. Si yo digo que tengo un vector tensión sigma 1, 2 de 15 kN positivo, quiere decir que en esta cara yo tengo una tensión contenida en el plano de 15 kN en la dirección positiva del eje x2. Y va a intentar desplazar esta cara de adelante respecto de la de atrás hacia la derecha y me va a distorsionar este cubo elemental. Si digo que tengo una tensión sigma 1, 3 menos 4, ¿qué quiere decir que sigma 1, 3 sea menos 4? Que va a intentar ir en contra de este eje x3 positivo, es decir, va a ser una fuerza que va a intentar bajar esta cara de adelante en forma paralela al plano x2, x3, de manera tal de hundírmelo por debajo del plano x1, x2 y me va a distorsionar generando un cubo elemental distorsionado que tiene esta cara más abajo que esta otra. Y por último, sigma 2, 3 es un vector tensión, sigma 2, 3 es este que tengo dibujado aquí, por ejemplo, más 4 kN, quiere decir que intenta levantar esta cara respecto de esta otra que tengo acá atrás y me distorsiona en el otro plano perpendicular. Fíjense que cada una de estas tensiones tangenciales me
me desplaza caras que son distintas y me genera distorsiones en planos diferentes. En tanto que estas tres tensiones normales generan alargamientos o acortamientos en las caras que coinciden con los ejes de referencia. Nosotros trabajamos siempre con tensores de tensión que, como se encuentran en equilibrio, son simétricos, y entonces esta parte de acá abajo no la escribimos. Y en la traza del tensor encontramos tensiones normales a las caras del cubo elemental. Por fuera de la traza del tensor, tensiones tangenciales a las caras del cubo elemental.